Bueno, el día de hoy vamos a revisar el concepto de una función inversa. ¿Qué es una función inversa? Supongamos que nosotros vamos a trabajar con la función f de x es igual a x cúbica menos 1. Si yo le doy valores a x, pues esa función me va a devolver otro número. Supongamos que yo la evalúo en menos 2, menos 1 y 3. Si la función la evalúo en menos 2, ¿cuánto me va a dar eso? Tengo menos 2 al cubo menos 1. Sería menos 8 menos 1. Menos 9. Si la evalúo en menos 1, menos 1 al cubo menos 1. Menos 2. Menos 1 que ya tenemos ahí. Gracias. Menos 2. Si la evaluamos en 3. 26. Veamos. Menos 3 al cubo me va a dar 7 menos 1. 26. Gracias. Entonces, cuando yo evalúo una función, tomo elementos del dominio y me devuelve algunos elementos en el rango. Pues una función inversa va a ser aquella función a la cual yo le dé estos números y me devuelva estos. Entonces, a esa función le vamos a dar valores a x. Vamos a llamarle así. Una función inversa es f a la menos 1. F a la menos 1 de x, ahorita la calculamos. Entonces, a esa función inversa, si yo le doy un menos 9, la función me debe devolver un menos 2. Si yo le doy un menos 2, la función me debe devolver un menos 1. Y si yo le doy un 26, la función me debe devolver un 3. ¿Cómo puedo obtener esa función inversa? Para encontrarla, lo que yo voy a hacer es despejar x. Despejar x de la expresión y igual a f de x. Entonces, si yo estoy diciendo que y es igual a f de x, o sea, x cúbica menos 1, de esa expresión vamos a despejar el x. Tendríamos que y más 1 es igual a x cúbica, por lo tanto, x cúbica debe ser igual a la raíz cúbica. Le puse el x cúbica y ya no. X debe ser igual a la raíz cúbica de y más 1. Cuando ya tenga eso, lo que voy a hacer es nada más intercambiar las x por y las y por x. Cambiamos las x por las y las y por x. Si yo hago eso, pues entonces mi nueva función va a ser y igual a raíz cúbica de x más 1. Entonces, esta nueva función inversa es raíz cúbica de x más 1. Comprobamos que sí nos da los resultados. Evaluamos la función en menos 9. Menos 9 más 1 me va a dar menos 8. Raíz cúbica de menos 8, menos 2. Ahora con el menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Raíz cúbica de menos 1, menos 1. Luego con el 26. 26 más 1,
27. Raíz cúbica de 27 es 3. Entonces, hemos comprobado que sí nos da los mismos números. Entonces, como vemos, tengo una función que llamamos f, y entonces toma elementos del dominio, esta función f, los evalúa y me va a devolver elementos del rango. Cuando yo encuentre la función inversa, esa función inversa va a tomar estos elementos, es decir, ahora el rango de la función f se convierte en el dominio de la inversa. Esa función va a tomar elementos, los va a procesar, los va a evaluar, y entonces esta función inversa me va a devolver elementos del rango, que en realidad el rango de la función inversa corresponde al dominio de la función original. La función toma esto y me devuelve esto, y la inversa toma esto y me devuelve esto. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. Aquí yo comprobé que esta era la función inversa de esta, pues tomando estos valores y viendo si me devolvían esto. Esto es nada más un ejemplo didáctico. Sin embargo, la forma correcta de comprobar que estas dos funciones son inversas es mediante una composición de funciones. Cuando yo evalúo la composición f en g, o sea, que si la función f la evalúo con la función g, me debería de dar como resultado x. Y lo mismo si yo evalúo la composición de g, ahí me quedo muy abajo. La composición de g en f. Es decir, que ahora la función g la voy a evaluar con la función f. Y me debe devolver también x. Si no ocurre es que me equivoqué y entonces no calculé bien la inversa. Comprobamos aquí en este ejercicio. Vamos a evaluar la composición de f en g. Es decir, tomamos la función f. ¿Qué es lo que hace la función f? Mi función f toma valores de x, los eleva al cubo y luego les resta una unidad. ¿Qué valor vamos a tomar como x? Ah, pues a la función g. Y la función g, bueno, en este caso, que es mi inversa, se me olvidó mencionarlo, que es la inversa, esta sería mi función g. Entonces, mi función g es la raíz cúbica de x más 1. Entonces, comprobamos y va a ocurrir que la raíz cúbica se elimina con la potencia cúbica y solamente me queda x más 1 menos 1 que teníamos acá afuera. Se eliminan y solamente me queda x. Entonces, comprobamos que sí cumple esta primera condición. Vamos a revisar que cumpla la segunda. Entonces, en este caso, ahora hay que evaluar la función g. ¿Qué es lo que hace la función g? Toma un valor de x, le suma una unidad y luego le saca la raíz cúbica a todo eso. ¿Cuál va a ser x ahora? Mi función f, y mi función f es x cúbica menos 1. Si hacemos eso, vamos a tener la raíz cúbica de lo que está adentro es x cúbica menos 1 más el 1 que teníamos fuera del paréntesis. Este con este se elimina y solamente me queda la raíz cúbica de un x cúbica, pues se eliminan.
y solamente me queda X. Entonces comprobamos que sí cumple la segunda condición, es decir, entre esas dos sí son funciones inversas. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. Yo tengo una, Miss. Sí, dime. ¿Usted nos va a dar cuál va a ser o sea, la ecuación de f de x y g de x? Depende del ejercicio, a veces te puede preguntar, comprueba que estas dos son inversas. Si te pide comprobar que son inversas, pues haces esto. O te puede decir, ¿cuál es la función inversa de esta? Entonces hay que hacer esto de aquí. Ok, Miss, gracias. De nada. Entonces, la condición para que sean inversas es esta. Analíticamente revisamos esto y debe cumplirse esto, que el dominio de la función es el rango de su inversa y que el rango de una función es el dominio de su inversa. Debe cumplirse siempre, de lo contrario no se consideran funciones inversas. Entonces, si G es la función inversa de f, se cumplen esas dos. Y además, pues estamos afirmando que g de x es la inversa de f y entonces se va a cumplir que la función f será la inversa de la función g, es decir, son inversas entre sí. ¿Cómo se ven dos funciones inversas? Ahí está. ¿Pueden ver GeoGebra? Sí, Miss. Sí, maestra. Perfecto, gracias. Dos funciones inversas se van a ver así. Siempre se van a ver reflejadas con respecto a una diagonal. Esta diagonal está a 45 grados. Es la recta y igual a x. Entonces, las dos funciones inversas deben verse reflejadas aquí. Si yo calculo una función inversa y no se ven así, quiere decir que en algo me equivoqué. Entonces, siempre va a ocurrir esto. Son imágenes reflejadas con respecto a una diagonal. ¿Qué otras funciones inversas hay? Pues las inversas de las exponenciales, por ejemplo. La función e a la x menos 1 más 3. Ahí está muy arriba, vamos a ponerle más 1, no más 2. Esa sería la función e a la x menos 1 más 2. La inversa de las exponenciales son las funciones logarítmicas y las inversas de las logarítmicas pues serán las funciones exponenciales. ¿Cómo se obtiene esta? Despejando x, igual que hicimos con la anterior. Entonces, como vemos, estas de aquí son imágenes que se ven reflejadas. No me deja cambiarle la escala. Bueno, la inversa de una logarítmica, vamos a ver, 2 menos logaritmo natural, logaritmo de 2x menos 3. Vamos a dejarle como 2x nada más. Le puse mal el logaritmo. A ver, logaritmo natural de x menos 2. Sí. Logaritmo natural de x menos 2 sería esta función y su inversa será esta función. Siempre se van a ver como un reflejo. Veamos ahora, por ejemplo, la función x cuadrada menos 1. Más 1 mejor. Más 1. En esta función,
la inversa se ve como un reflejo de la original. No. No. ¿Por qué? Le falta la Porque otra uno mitad. nomás tiene la mitad. Le falta la otra mitad. Pero ¿qué pasa si le ponemos la otra mitad aquí? Sería un reflejo completo. Ajá. ¿Sería considerada una función? Inversa. Que ya toca 2 puntos. Exacto, porque si trazamos una recta vertical, ya la tocaría en 2 puntos. Y si eso ocurre, entonces ya no es una función. Entonces, esta parte de aquí es raíz de x menos 1. La otra parte sería una función diferente. Entonces, en esta no se está cumpliendo que esta es el reflejo de esta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo tengo como función original y igual a x cuadrada. ¿Le puse más 1 o menos 1? Más 1. Y igual a x cuadrada más 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? F de x igual a x cuadrada más 1. ¿Cuál es el dominio de x cuadrada más 1? Todos los reales. Todos los números reales. ¿Y cuál es el rango de esa función? De 1 Del 0 al más. ¿Del 0? No, del 1. Perdón. Del 1. Me devuelve valores que van desde el 1 hasta el infinito. Y GeoGebra, que no se equivoca, me puedo yo equivocar al ingresar las funciones, pero GeoGebra no. GeoGebra me dice que la inversa de eso es la raíz de x menos 1. ¿Y cuál es el dominio de esa función? El 1 al infinito. Desde 1 al infinito. ¿Y cuál es el rango de esa función? De 1 a infinito. No, el rango son los valores que me devuelven y. ¿Qué valores en y me devuelve? de 0 a infinito, ¿no? Nada más desde el 0 hasta el infinito. Entonces, acá estábamos afirmando que el dominio de una función debe ser igual al rango de su inversa y que el rango de una función debe ser igual al dominio de su inversa. Entonces, aquí comprobamos que el rango de la función y su inversa sí son iguales, pero no se está cumpliendo que el rango de una función, que el dominio de una función sea igual al rango de su inversa. Aquí le puse F, debería usar la misma notación. Vamos a ponerle G. No se está cumpliendo esa. Para que se cumpla, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es restringir el dominio de mi función original. Es decir, ahora en lugar de tomarla para todos los números reales, podemos decir que es x cuadrada más 1, pero solamente si tomamos la parte que va desde el 0 hasta el infinito. Para que ahora sí el dominio de la función sea igual al rango de su inversa.
Nos vamos otra vez a GeoGebra y vamos a decirle que tome esa misma función, pero solamente con dominio restringido. Para eso usamos el comando función. Y necesita 3 argumentos. El primero de ellos es la función, que en este caso es x cuadrada más 1. El segundo va a ser el límite inferior. Como la queremos de 0 a infinito, le vamos a poner así, de 0 hasta infinito. Ahora toma la función x cuadrada más 1, pero solamente la parte que va desde el 0 hasta el infinito. Entonces, como ahora tiene dominio restringido, esta imagen es el reflejo de esta. Entonces, ahora sí podríamos afirmar que esta y esta son inversas. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. No, Entonces, Miss. cuando el dominio no coincide con el rango, se restringe. ¿Se acuerdan cómo se llaman las funciones que son 1 a 1? En sus apuntes, clasificación de Las funciones. polinomiales. ¿Biyectivas? Esa es la segunda, gracias. Solo las funciones inyectivas tienen inversa. Solo las que son 1 a 1 o solo las que son inyectivas tienen inversa. Es por eso la importancia de saber si una función es inyectiva o no. La función x cuadrada es inyectiva. Bueno, la función x cuadrada más 1 es inyectiva. No. Con su dominio natural, no. No es inyectiva. Sin embargo, si restringimos su dominio de 0 a infinito, pues ahora sí. Trazamos una línea horizontal y la corta solo en un punto. Sí. Entonces, como ahora sí es inyectiva, entonces sí puede tener una inversa. Entonces, ¿cuáles son los pasos para encontrar una función inversa? El primero de ellos, ¿cuál sería? ¿Identificar si es inyectiva? Gracias. Exactamente. Antes de empezar a hacer cálculos y hacer operaciones, lo que necesito revisar es si es inyectiva. Verificar que F... Ay, me estoy escribiendo en mayúsculas. Me avisan si no escribo bien, porque esto no tiene autocorrecto. Verificar que F sea inyectiva. Y si no es inyectiva, ¿qué hacemos entonces? ¿Restringimos el dominio? Exactamente. Verificar que F sea inyectiva. De lo contrario, restringir el dominio. Entonces, si ya hemos hecho eso, si es inyectiva, pues seguimos adelante. Si no es inyectiva, restringimos el dominio. Y después de eso, ¿qué haríamos? Comprobar, ¿Cuál? pues, con una composición de F con G y de G con F. Pero vas a comprobar ya hasta que tengas la función. Entonces, si no la tienes, lo que vamos a hacer es despejar x de la expresión y igual a f de x, que fue lo que hacíamos anteriormente. Fue lo que hicimos acá. Despejamos e intercambiamos, solo que aquí no lo puse como pasos, porque antes de eso debemos revisar que sea una función inyectiva, de lo contrario, pues no estamos obteniendo la inversa.
despejar x de y igual a f de x. Después de eso, intercambiamos las x por las y y las y por x. Intercambiamos las x por las y las y por x. Cuando hagamos eso, pues lo que hemos obtenido es la inversa. La función obtenida es la inversa y finalmente lo que podemos hacer, si así lo necesitamos, un asterisco porque pues depende del ejercicio, necesitamos comprobar, ahora sí, mediante una composición. O con gráfica. Depende de lo que querramos hacer. Si yo estoy haciendo los ejercicios a mano y lo único que quiero saber es si me salieron bien, pues puedo irme directamente a la gráfica y me fijo, mira, sí se reflejan, entonces sí me salió bien, o no, no se reflejan, quiere decir que algo hice mal y necesito revisar mi procedimiento. Eso es si yo quiero comprobar. Sin embargo, si, por ejemplo, este resultado lo voy a publicar en un artículo, en un libro, o lo necesito para algún teorema, entonces sí necesito la comprobación analítica y sí forzosamente tiene que ser mediante composición de funciones. ¿Preguntas hasta aquí? No, Miss. ¿No? ¿Qué funciones inversas son importantes? Las funciones trigonométricas inversas. Bueno, Miss, yo sí tengo una duda. dime. La composición de funciones es lo que vimos la clase pasada. Sí, Ok, gracias. sí, es lo que hicimos la clase pasada y lo que hicimos aquí. Maestra, aún no comparte el video de la clase pasada. No, es que generalmente los días tengo muy cargadas porque como tengo clase con todos mis grupos, me voy muy saturada, pero al ratito se la subo. Le subo las dos. Sí, sí, gracias. Nada. Miss, ¿Sí? ¿puede ponerle tantito en la segunda, porfa? Claro. Era la segunda, ¿verdad? Perdón. Listo, Miss, gracias.
Entonces, a ver, ¿cuánto da el arcoseno de 1.5, por favor? Error. ¿Por qué? Error. Syntax error. No, matemático. 26. No, no puede ser mayor de 1, sí. No, ¿por qué? Que da infinito. O es algo así. Algo así. Ahorita vamos a ver qué es el algo así. Vamos a trabajar primero con la función seno. El arcoseno es la inversa del seno. ¿Qué significa eso? Pues empecemos con la función original, la función seno. Si a la función seno le damos un argumento, pues me va a dar un resultado. Por ejemplo, pi cuartos. ¿Cuánto es el seno de pi cuartos? .013, más o ¿Lo menos. tienes en radianes o en grados? Recuerden que cuando estamos, En grados. cuando ponemos pi en una función trigonométrica, estamos hablando de radianes. ¿Es 0.707, maestra? No. A ver, sí. 0.707. O lo que es lo mismo 1 sobre raíz de 2. Porque algunas calculadoras ya no lo dan así. Para que no perdamos decimales. Si yo meto el seno de pi tercios, ¿cuánto me da? ¿Nadie tiene una calculadora a la mano? Punto 8660. 0.866. Ajá. Algunas calculadoras nos los dan en decimales y otras nos van a dar raíces. Si nos lo dan raíces, nos va a dar raíz de 3 medios. Un último. ¿Cuánto vale el seno de pi sextos? .5. Gracias, 0.5. El arcoseno o la función inversa es aquella función que al darle estos valores me debería devolver estos que están acá, ¿cierto? Entonces, si esta y esta son inversas, pues debería de haber una relación entre el dominio y el rango. ¿Cuál es el dominio de la función seno? De infinito, de menos infinito a infinito. De menos infinito a infinito. ¿Y cuál es el rango de la función seno? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Si yo afirmo entonces que la función inversa de f, vamos a llamarle g, es el arcoseno
de x. En la literatura lo podemos encontrar así o lo podemos encontrar como arc seno. Ese menos 1 se refiere a que es una función inversa, no que esté elevado a la potencia 1 negativa. Se refiere a la menos 1 porque es notación de funciones. Función inversa la denotamos como un menos 1. Entonces, la función inversa sería el arcoseno. Por lo tanto, el dominio de la función inversa debería ser el rango de la función original. De menos 1 a 1, ¿cierto? Entonces, cuando yo la quiero evaluar en 1.5, pues me estoy saliendo del dominio de esa función y no me va a dar ningún resultado. ¿Por qué? Pues porque no se puede evaluar. Quedamos que la función seno nunca me va a dar un valor mayor a 1, por lo tanto no tendría necesidad de regresarme de un valor mayor a 1 o menor a menos 1. Entonces, hasta ahí vamos bien. Es por eso que yo a la calculadora, si le meto cualquier valor mayor a 1, pues me va a arrojar error, syntax error o solamente error, dependiendo del mensaje que me mande la calculadora, pero no lo va a poder calcular. Entonces, si es función seno, solo le puedo meter valores que estén entre menos 1 y 1. ¿Cómo se ve la función seno y su inversa? Seno de x. ¿Se ven como un reflejo? Sí, Completamente. Más o menos. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué les falta? ¿Qué les sobra? Pues les faltaría cortar el dominio de la verde del seno. Exacto. Como la función seno no es una función inyectiva, entonces hay que restringir el dominio para que podamos calcular una inversa. ¿Y de dónde vamos a restringir el dominio? ¿Cuánto me da el arcoseno de menos 1? Menos 90. Arcoseno de menos 1, menos 90 grados. 90 grados en radianes, ¿cuánto es? Menos 1/2 de pi. Menos pi medios. Arcoseno de 1. 90. 90 grados, o sea, Pi medio. Entonces, para que esta sea la inversa de la función seno, hay que restringir el dominio. Entonces, va a ser la función seno